5 días después del parto, mi hija llegó arrastrándose hasta la puerta de mi casa, sola. Su marido le había arrebatado al recién nacido y la había echado a la calle gritándole: «Gracias por el heredero, ya no necesito a la mujer, lárgate». La metí dentro, le di de comer y sin decir palabra hice una llamada. Rodrigo había olvidado quién soy, olvidó que su imperio, su empresa, su casa, su orgullo, fue levantado con mi dinero. Hoy iba a recordárselo. Pero antes de esa guerra hubo silencio. El silencio de mi casa, el silencio de mi mundo, el que creí eterno. El atardecer caía lentamente sobre mi jardín como un telón después de una buena obra de teatro. La luz de la lámpara de mesa recortaba en la penumbra lo esencial. La gran mesa de roble, los planos extendidos sobre ella y mis manos. Siempre amé mis manos, feas con venas marcadas pero firmes, manos de arquitecta. Sabían sostener un lápiz de forma que los edificios, los espacios y las vidas nacieran sobre el papel. Aquella tarde trabajaba en un proyecto pequeño, un centro comunitario para nuestro barrio, una biblioteca, talleres para niños, un pequeño invernadero. Nada de ganancias, nada de fama, solo algo correcto, algo que quedara para la gente. Las líneas se trazaban rectas, limpias, y yo sentía esa paz de la creación. No la euforia juvenil de cuando tenía 30 años, sino un sosiego maduro. Ya no construía para demostrar nada, sino para regalar armonía. Pensaba que, por fin, había alcanzado la mía. Afuera susurraba un viejo fresno, en la chimenea crepitaba la leña. Paz absoluta. Y entonces sonó el teléfono. Rompió el silencio como un bisturí. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Lucía. Mi niña. El corazón me dio un vuelco. Esa mezcla de ternura y miedo que nunca me abandonó desde que nació. «Hola, mamá». Su voz sonaba alegre, pero tensa, como una cuerda a punto de romperse. Demasiado alegre para alguien que no ha dormido en 5 noches. «¿Cómo estás, hija? ¿Y el bebé?» «Bien, mamá. Todo bien. Es tan chiquito. Frunce la nariz de una forma tan graciosa. Comió. Ahora duerme». Cerré los ojos imaginando esa escena. Mi hija, mi nieto. Por eso valía la pena todo. «¿Y tú, Lucía? ¿Has comido hoy?» «Sí, claro que sí». Su voz se quebró. Y entonces escuché al fondo la voz grave y autoritaria de Rodrigo. No hablaba, imponía. «Lucía, otra vez en el teléfono. Ya te dije, el niño necesita descanso, no chismes. Anda con él». No oí su respuesta, solo un murmullo. Pude sentir cómo se encogía del otro lado. Conozco ese tono, el tono del dueño, del que no pide, ordena. «Mamá, te llamo luego, ¿sí?» «Claro, hija, descansa, te amo». «Y yo a ti», susurró antes de colgar. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Las líneas del plano sobre la mesa parecían una burla. ¿Armonía? ¿Qué armonía? He construido decenas de edificios, pero no supe construir una fortaleza para mi propia hija. Si esta historia te conmueve, apóyanos dejando un me gusta y suscribiéndote al canal Historias de Teresa. Aquí compartimos relatos reales que tocan el alma. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte nos escuchas. Nos encanta leerte. Toleras a los hombres como Rodrigo porque crees que el amor lo justifica. Yo también lo creí. Pensé que debía soportarlo por el bien de Lucía. Que ella era feliz, que lo amaba o que creía amarlo. Desde el primer día lo vi como era, un cascarón vacío vestido con trajes caros, repitiendo frases sobre éxito y legado. Detrás de esa fachada solo había soberbia y codicia, y aún así yo lo alimenté. Le di mi dinero, mis contactos, incluso mis ideas. Él las firmaba como suyas mientras yo fingía no ver. Le construí su imperio, su despacho de arquitectura,
su casa absurda junto al lago. Pensé que compraba seguridad para mi hija. Compré una ilusión. Esa noche el aire se volvió denso. Me levanté y miré por la ventana. El fresno dejaba caer sus primeras hojas amarillas. La naturaleza no teme envejecer, acepta sus ciclos. Yo, en cambio, a mis 55, todavía trataba de controlar la vida de mi hija, de ponerle almohadas donde debía aprender a caer. No dormí. El zumbido del reloj en la pared era como un eco en una casa vacía. Recordé el día del parto, el olor a hospital, el llanto del bebé, la mirada de Rodrigo, no de ternura, sino de triunfo. Un heredero, susurró sin mirarla siquiera. El linaje de los de la Vega continúa. Mi apellido, Ramos, nunca salía de su boca. Apagué la luz. La casa se hundió en la oscuridad. Y entonces sonó el timbre, fuerte, insistente. El corazón me dio un vuelco. Miré por la cámara del porche. Una figura temblorosa apoyada en la columna. Abrí. Y ahí estaba ella, Lucía, o lo que quedaba de ella. Lucía no estaba de pie. Se sostenía apenas con la mano en el marco de la puerta, descalza, con un camisón delgado que el viento agitaba como una bandera rota. Su rostro era una hoja blanca, sin color. Los ojos, dos pozos vacíos. «Lucía», susurré corriendo hacia ella, «¿dónde está el bebé? ¿Qué ha pasado?» No respondió. Dio un paso y cayó en mis brazos. Estaba helada. La metí rápido a la casa, cerrando la puerta con un golpe seco. Afuera, el viento nocturno aullaba entre los árboles. La senté junto al fuego, la cubrí con una manta, encendí el calentador. Sus dientes castañeteaban. «Ahora te preparo un té, hija, cálmate un poco», dije, solo para no gritar de rabia. Ella levantó la mirada, esa mirada, vacía, perdida, y con un hilo de voz pronunció: «Ya no tengo hijo, mamá». «¿Qué dices? ¿Cómo que no?» «Un accidente. Se lo llevaron al hospital», murmuró, y negó con la cabeza, como si quisiera borrar la realidad. «No, no fue un accidente». Respiró hondo, temblando. Esperó. Todos estos días fingió cuidarme. Me decía que me recuperara, que me agradecía por darle un hijo. Hoy entró al cuarto del bebé. Yo lo tenía en brazos. Esperó a que terminara de amamantarlo. Lo tomó. Así, sin mirarme. Lucía bajó la vista a sus manos vacías, temblorosas sobre sus rodillas. Le pregunté: «¿Qué haces, Rodrigo?» Y él, su voz se quebró. Sonrió. Esa sonrisa suya, esa sonrisa que siempre escondía veneno. «Gracias por el heredero», me dijo. «Ya cumpliste tu función. Una mujer como tú ya no me sirve». El aire se volvió pesado. No pude respirar. Tomó al bebé, lo metió en el portabebés y fue hacia la puerta. Yo corrí tras él. Quise detenerlo. Me empujó tan fuerte que caí al suelo. «Lárgate. La casa es mía. El hijo es mío. Tú no eres nadie». Y cerró la puerta. Lucía se cubrió el rostro. Salí como estaba, sin teléfono, sin dinero. Caminé hasta la carretera. Un coche se detuvo y me trajo aquí. Y entonces lloró. Pero no fue un llanto normal. Fue un sonido animal, ronco, desgarrado. Yo no la abracé. No podía. Algo dentro de mí se quebró. Todo lo que había construido durante años, mi paciencia, mis justificaciones, mis excusas, se derrumbó. Y en su lugar, algo helado empezó a crecer. Un bloque de hielo en el pecho, frío, duro, perfecto. En ese instante supe que el silencio había terminado. La guerra había comenzado. Me levanté. Las lágrimas de mi hija seguían cayendo, pero ya no las oía. El ruido del mundo se desvaneció. Solo quedaba el zumbido del fuego y el latido constante de mi propio pulso. El hielo dentro de mí se expandía, ocupando cada rincón del cuerpo. Era un frío que no dolía. Era claridad. Una claridad quirúrgica. No era una tragedia. Era un problema estructural.
y los problemas estructurales se corrigen. Cuando un elemento pone en riesgo todo el edificio, no se llora, se demuele. Rodrigo era ese elemento, y yo, la arquitecta, debía corregir mi error. Me acerqué a Lucía, que seguía temblando en la silla. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos frías entre las mías. Hija, ahora vas a dormir, nada más. No pienses en nada. Ella asintió, sin fuerzas. La llevé a la habitación donde dormía cuando era niña. Todo seguía igual. El estante con sus libros de cuentos, el osito de peluche sobre el alféizar, las fotos viejas. El refugio que había construido para ella. El único lugar seguro del mundo. Le preparé un vaso de leche tibia con unas gotas de valeriana. Lo bebió sin preguntar nada. No te preocupes, le dije besándole la frente húmeda. Yo lo arreglaré. No fue una promesa, fue una sentencia. Lucía cerró los ojos y, agotada, se durmió. Cerré la puerta. El pasillo estaba en silencio. Mi casa, mi fortaleza. Y desde esa fortaleza iba a empezar la guerra. No fui a dormir, fui al despacho, mi templo, mi trinchera. Olía a madera vieja y a papel. Las paredes llenas de estantes, libros de arquitectura, de arte, de historia, maquetas, planos, trofeos del pasado. Pasé frente a todo eso sin mirarlo. Me senté en el escritorio bajo la lámpara verde. No pensé en Rodrigo. Pensar en él era como analizar el peso de un bloque de concreto. Era un material más en el proyecto. Pensé en mi error. Lo había confundido todo. Quise proteger a mi hija del mundo y terminé entregándola al depredador que la destruiría. Creí que el dinero podía comprar seguridad. ¡Qué estupidez! El dinero no compra seguridad. El dinero es poder, una herramienta, y yo, que dominaba esa herramienta mejor que nadie, la había dejado oxidarse por demasiado tiempo. Puse la mano sobre el teléfono. No temblaba. Marqué un número que recordaba de memoria desde hacía 30 años. «¿Bueno?», respondió una voz somnolienta. «Antonio, soy Teresa Ramos. Perdón por la hora». Del otro lado la voz se volvió seria al instante. «¿Teresa? ¿Qué ocurre?» «Necesito que anotes algo. Es urgente». Y comencé a dictarle. Cada palabra, precisa como una orden en un plano. Cada frase, un golpe exacto al enemigo que aún no sabía que había perdido. «Anota, Antonio, y hazlo ya», dije con voz que no admitía réplica. Con la apertura de la bolsa mañana, inicia la liquidación total de los activos vinculados a la oficina de La Vega y Asociados. Congela todas las cuentas corporativas y líneas de crédito. Revoca cualquier poder que tenga firma Rodrigo de la Vega. Pone en marcha el procedimiento de desalojo del chalet en el lago por ocupación indebida. Tiene 24 horas. ¿Me oyes? Del otro lado se oyó un suspiro largo, casi el único sonido. Antonio era más que un abogado. Era quien sabía leer los pliegues jurídicos, quien me había sacado de un par de enredos que solo los que sobreviven en este oficio conocen. «Teresa, esto es enorme. ¿Estás segura?», preguntó sin juicio, con la calma de quien ya sabe que yo no hago llamadas al azar. «Sí», contesté, «y no habrá marcha atrás». Colgué sin esperar objeciones. Había desgranado órdenes como quien arma un diagrama. Primero, neutralizar la liquidez, luego, las herramientas operativas, finalmente, la morada. Todo debía producirse al amanecer, cuando los mercados y las oficinas empezarían a moverse y las transferencias ya no serían reversibles con un simple gesto. Lo justo era simple. La casa y las cuentas eran mías. Los contratos y los avales estaban a mi nombre. Había llegado el momento de reclamar lo que había puesto en pie con mis manos, con mi cabeza y con mis recursos. Esa madrugada, imaginé a Rodrigo en su trono de cemento y acero, en el andamio de su soberbia. Me vi como la persona que, silenciosamente, apretaba la llave de paso del agua.
No buscaba destruir por placer, buscaba detener a quien trataba a las personas como piezas de cambio. Y el primer golpe tenía que ser perfecto. Mientras la ciudad despertaba, en el terreno donde se iba a alzar su nuevo centro comercial, Rodrigo se paseaba tramando discursos grandilocuentes. Inauguración, promesas, inversores que asienten con la cabeza mientras él intenta proyectar la ilusión de invencibilidad, promotorías con nombres que suenan a eternidad. Y entonces pidió la tarjeta para pagar un café de cortesía a sus invitados. El terminal escupió un mensaje seco. Operación denegada. Repitió con otra tarjeta, idéntico resultado. No eran fallos técnicos, era un cerrojo invisible que cerraba sus arcas. La rabia se le desbordó como un río desbocado, su mundo de cristal empezó a agrietarse. Desde el coche, con las manos temblando, llamó a su asistente y después al banco. Llamó con voz cortante al ejecutivo que siempre resolvía sus emergencias. Pero la voz al otro lado fue fría, impersonal. Señor de la Vega, todas las cuentas corporativas y las líneas de crédito de la Vega y Asociados han sido bloqueadas por orden del titular mayoritario de los activos, la señora Teresa Ramos. Lo siento, tiene que ir al banco con documentación. Sus ojos, tan acostumbrados a que el universo obedeciera su capricho, se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Teresa, pronunció con desprecio contenido, y marcó mi número como un desafío. Yo miré el nombre en la pantalla. Rodrigo. Sonreí sin alegría y descolgué. Hola, respondí, como quien atiende una llamada de oficina. ¿Has tenido un problema técnico? Su voz vibró de ira. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio derecho a tocar mis cuentas? Esto está fuera de la ley. Tus cuentas no son secretas, Rodrigo. Son activos registrados y yo soy la propietaria mayoritaria. Hiciste lo que hiciste y cruzaste una línea, dije despacio. Mañana tendrás que desocupar el chalet. Hoy, si quieres evitar un escándalo, quédate lejos de aquí. Colgó maldiciendo. Percibí en su tono una mezcla de furia y pánico, la peor combinación. Colgué el teléfono y mientras el amanecer filtraba luz entre las cortinas, un nuevo mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Remitente, Mateo Suárez. El asunto, evidencias, Proyecto Fénix. No conocía a Mateo en persona, apenas intercambiamos un par de correos formales meses atrás. Había pagado a algunos jóvenes talentos para trabajos específicos, sin esperar lealtades. Abrí el archivo adjunto, un paquete pesado de PDFs, correos y documentos financieros. Todo ordenado con la precisión de un arquitecto, cronogramas, facturas ficticias, contratos con empresas pantalla, diálogos donde él mismo reconocía la sustracción de diseños y, lo más devastador, notas donde Rodrigo describía paso a paso el plan para migrar la firma a un paraíso fiscal y sacar el capital fuera del país. Leí y releí cada hoja. La sorpresa fue sustituida por una cólera helada. Alguien había tomado mi legado intelectual y lo había empacado para venderlo como suya. No era solo negocio, era traición. Y ahora tenía pruebas. Contesté a Mateo con una sola palabra: espero. Luego respiré y preparé la siguiente jugada. El plan jurídico y la documentación estaban listos. Los engranajes que pondrían a Rodrigo en jaque empezaban a girar. Aún no sabía quién era Mateo ni por qué me había ayudado, pero no necesitaba motivos. Tenía su trabajo y eso era suficiente. Bajé las escaleras hacia la cocina. En la mesa, un café humeante esperaba. Afuera, el mundo seguía su rutina. Pero algo había cambiado para siempre. La maqueta del edificio que yo había soñado ahora era la trampilla bajo la que Rodrigo se hundiría. Y yo tenía la llave. El bloqueo de las cuentas no fue solo un tropiezo técnico para Rodrigo, fue un terremoto. En su mundo, donde todo se compraba con tarjetas negras y apellidos influyentes, cualquier fricción era intolerable. Regresó a la ciudad como un animal herido,
acelerando por avenidas donde antes iba despacio para que lo vieran. Su orgullo sangraba. Su primera parada fue mi casa. Entró tirando la puerta como si fuera la fachada de su propio ego. Apareció desaliñado, con el abrigo a medio quitar, la corbata torcida. Quería espectáculo, quería humillar. Contaba con el escenario y con la certeza de que nadie le disputaría su papel de ofendido padre y marido. Pero lo que encontró fue un salón en calma mortal y una mujer de 55 años que no tenía tiempo para teatro. «¿Qué te crees que has hecho?», escupió él, arremetido hacia la estancia clavando la mirada en mí. «¿Quién te crees para tocar mis cosas?». Su voz intentó imponerse. Huyó el derecho, la legalidad. Solo quería intimidar. Pero su plan falló en el mismo primer compás. En la puerta, con pasos seguros, entró Antonio. No vino solo. Con él venía la doctora Elena, nefrología y neonatología, respetada en toda la región, y 2 oficiales de policía de rostro templado. El rostro de Rodrigo palideció mientras la doctora se aproximaba a Lucía, tomó sus señales vitales como si fueran rutina, y luego miró a los presentes con profesionalidad despojada de condescendencia. «Hicimos la revisión esta mañana», dijo la doctora en voz alta, limpia, evitando cualquier dramatismo. Señora Lucía Ramos está en condiciones normales posparto para una mujer al 5º día. Hay fatiga y estrés, sí, pero nada que indique psicosis o peligro para el bebé por parte de la madre. Rodrigo abrió la boca, pero el argumento de la autoridad médica le perforó el teatro. Iba a presentar la queja al Servicio de Protección Infantil y esperaba que su palabra, envuelta en maleza de riqueza, se impusiera. Había pensado en eso. La vieja estrategia de acusar a la madre de inestabilidad para ganar el control inmediato del niño. Pero no contaba con que yo ya tenía a la doctora dentro de la casa, con sus informes y sellos en la mano. Antonio colocó sobre la mesa una carpeta con hojas oficiales, estampas y firmas. Se dirigió a los oficiales con voz firme y sin aspavientos. «Buenas, soy Antonio Sánchez, abogado de Teresa Ramos. Tengo una orden judicial de embargo preventivo y una solicitud de investigación por fraude que involucra a este señor, el señor Rodrigo de la Vega. Aquí están los documentos. Además, tengo un mandato de transferencia inmediata del menor al cuidado de su madre, con notificación de prohibición de acercamiento. Todo está en regla». Los oficiales tomaron las carpetas, intercambiaron miradas y supe en ese segundo que la trampa se cerraba. Rodrigo intentó recuperar el control con palabras gruesas. «Esto es una patraña, está manipulada, no tienen derecho». Pero Antonio ya había marcado el número de la unidad de protección infantil. Mientras hablaba con los inspectores, un sonido nervioso se hizo presente. La voz de Rodrigo, histérica, marcando el teléfono en altavoz. Llamó a la línea de protección y empezó a relatar su versión con lágrimas falsas, describiendo a su esposa como inestable y a mí como la manipuladora que planeaba raptar al niño. Buscaba instrumentar la maquinaria estatal contra nosotras. Sin embargo, en el mismo instante en que creyó presionar el interruptor, la inspectora que llegó, una mujer dura pero justa, había leído ya mi dossier que Antonio le había entregado por adelantado. Informes médicos, contratos, las pruebas remitidas por Mateo, la denuncia civil y penal en curso. La profesional, con la carpeta cerrada, miró a Rodrigo con esa indiferencia procesal que niega las manipulaciones emocionales. «Señor de la Vega», dijo con voz baja, «vamos a proceder según la evidencia. Por ahora, y hasta que se esclarezca la situación, el menor debe permanecer con la madre, según la orden judicial. Si hay acusaciones de uso abusivo de servicios estatales, quedarán consignadas. No es un juego». Rodrigo, que había contado con la teatralidad para doblegarnos, quedó sin el público. Su máscara se resquebrajó. Aquello que para él era insulto y dominio, ante la evidencia se convirtió en debilidad. Empezó a balbucear excusas, a proponer acuerdos imposibles, a ofrecer promesas que supo que no cumpliría. Entonces,
hizo su último movimiento desesperado. Inventó una versión sobre supuesta inestabilidad total de Lucía, reclamando la custodia con base en su propia palabra. Quiso que la balanza tomara el peso de su voz. Pero la voz médica, la voz legal y el proceso, esos engranajes que no obedecen al ruido, respondieron cada uno con documentos, sellos y protocolos. Los oficiales hicieron una nota. La inspectora clavó la vista en Rodrigo y en su móvil con la llamada en curso. Mientras tanto, Antonio activó otra maniobra. Pidió que la policía realizara una revisión administrativa. Era un gesto simbólico que añadía peso público al proceso. Notificar a la comunidad y dejar constancia de quién había empujado a una madre descalza a la calle. Los vecinos, que empezaban a asomarse por las ventanas, vieron a su querido promotor convertido en un hombre acosado por papeles y por la ley. En el silencio que siguió, y antes de que la pelea se transformara en espectáculo, Teresa, es decir, yo, me acerqué a Rodrigo con pasos lentos, sin odio, con la nada de drama que me caracteriza. «Te daré una hora para que reúnas tus cosas y te marches», dije. «Si te resistes, la policía ejecutará la orden. Si intentas cualquier cosa, será una agravante. Esta es tu última oportunidad». Él miró las paredes, la chimenea, el retrato de la familia que ya no era suyo, y entendió la nueva matemáticas de su mundo. Sus activos en jaque, su figura pública herida, su libertad financiera comprometida y, encima, la humillación. Dio media vuelta, arrastró la cabeza y salió. No hubo ruptura estruendosa, sino un paso cansado. La puerta se cerró detrás de él como si se hubiera clausurado una época. Dentro de la casa, la calma volvía. Lucía se acercó, pálida pero firme, y abrazó a su madre. Afuera, el motor de la vida cotidiana retomó su ritmo. Pero para nosotros, la comunidad y el barrio, algo había cambiado. El poder, cuando se fundamenta solo en la violencia y la apariencia, puede ser desmontado cuando la verdad, la ley y la solidaridad se alinean. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y contaba los golpes del corazón, supe que la batalla apenas empezaba. Rodrigo era solo el primer movimiento de muchos, pero habíamos demostrado que sabíamos jugar y que estábamos dispuestas a ganar. El amanecer del día siguiente trajo un silencio extraño. No era paz, era la calma del campo después de una tormenta. En la mesa del comedor, el olor del café recién hecho se mezclaba con la madera caliente del sol. Lucía dormía aún, abrazada al osito viejo que había encontrado en su cuarto. Por primera vez desde aquella noche, su respiración era profunda, tranquila. Yo la observé desde la puerta. Había vuelto a ser niña, aunque por unas horas. Bajé las escaleras despacio, como si temiera despertar a los fantasmas de la casa. En el despacho, la luz de la mañana caía sobre mis planos, y entre los papeles destacaba un sobre nuevo. Correo entrante, Mateo Suárez. Lo abrí con el mismo cuidado con el que se desactiva un explosivo. Dentro había una carpeta comprimida y un mensaje breve. Pruebas adicionales, no confíes en nadie más. La raíz del fraude es más grande de lo que crees. Descargué los archivos. El progreso del 1% al 100% fue como un reloj que contaba la cuenta atrás. Cuando se abrió la carpeta, me encontré con algo más devastador de lo que esperaba. No solo se trataba del robo de mis diseños. Rodrigo había planeado todo con precisión quirúrgica. Liquidar la empresa local, mover el capital a una sociedad registrada en Islas Caimán bajo otro nombre, y desaparecer, llevándose hasta los bocetos de mi escritorio. Había copiado todos mis proyectos más personales, incluso los que nunca quise vender. El hotel ecológico incrustado en la roca de Tepoztlán, la casa que giraba sobre su eje como una espiral de luz, los jardines flotantes de Cuernavaca. Todo. Y cada uno de esos planos llevaba ahora su firma digital. Mi firma borrada,
reemplazada por la suya. Apreté los dientes. Sentí una rabia tan fría que casi era placer. No se trataba ya de dinero, era de dignidad. Ese hombre no solo había tomado a mi hija y mi nieto, había querido borrar mi nombre de la historia que yo misma había construido. El siguiente documento era un diario, o más bien un archivo personal. Notas de RDV. Comencé a leer. La letra era suya, directa, sin adornos. TR confía ciegamente. Cree que la empresa es su obra, pero todo está bajo mi control. Es vieja, emocional. Su debilidad es Lucía, hay que usarla hasta el final. Pasé las páginas y mis ojos se detuvieron en una anotación fechada 9 meses atrás. Lucía está embarazada. Perfecto. El heredero me facilitará el cierre. Después, se puede eliminar la distracción. Y la siguiente, escrita apenas una semana antes del parto. El niño será mi carta de control. Ella ya no es necesaria. Cerré el archivo. Lo hice despacio, como se cierra la tapa de un ataúd. Las palabras resonaban dentro de mí, golpeando cada fibra de mi cuerpo. No era solo crueldad, era planificación. Había convertido a mi hija y a mi nieto en objetos de cálculo. Me levanté, tomé el teléfono y marqué a Antonio. Contestó rápido, como si no hubiera dormido. ¿Sí, Teresa? Olvida el acuerdo civil, dije con voz firme. No habrá negociación ni disolución amistosa. ¿Qué ocurrió? Te reenviaré un archivo. Es evidencia de fraude, robo de propiedad intelectual y tentativa de fuga internacional. ¿Fuga? Sí. Rodrigo planeaba abrir una nueva empresa con mis diseños, con mi dinero, y destruir lo que dejamos atrás. Haz lo que tienes que hacer, Antonio. Llama a la fiscalía. Hoy no estamos quitándole juguetes. Hoy lo mandamos a prisión. Silencio. Luego la voz del abogado, contenida, grave. Entendido. No dejaré un solo cabo suelto. Envié el archivo. Al presionar enviar, supe que acababa de cruzar el punto sin retorno. No habría paz hasta el final. El monstruo al que había alimentado durante años iba a ser desmontado pieza por pieza, hasta no dejar rastro. Subí al cuarto de Lucía. Aún dormía, pero ya no parecía quebrada. Su rostro tenía color. Me senté a su lado y le acaricié el cabello. «Despierta, hija», susurré. «Es hora». Abrió los ojos lentamente, con miedo, como si esperara escuchar el rugido de su marido, pero solo estaba yo. «¿Qué hora es?», preguntó. «Las 8, y él viene en camino». «¿Rodrigo?». Sus labios temblaron. «Mamá, no quiero verlo». «Lo sé. Pero hoy, hija, no lo enfrentarás sola». Le tendí la mano. Sus dedos aún fríos se aferraron a los míos. «Solo tienes que estar. No hablar, no explicar, solo estar. Debe verte junto a mí. Debe entender que ya no somos dos mujeres que callan». Ella asintió, y por primera vez vi en su mirada una chispa, algo que recordaba a mi propia juventud, el orgullo de una mujer que, después de caer, se levanta con rabia y con dignidad. Mientras ella se vestía, preparé café y un poco de caldo. El olor llenó la casa, cálido, familiar, como si quisiera recordarnos que ese lugar seguía siendo nuestro. A las 9, el rugido de un motor rompió el aire. Frenó bruscamente frente al portón. Rodrigo había llegado. Si estás viviendo esta historia junto a Teresa, apóyanos con tu me gusta y suscríbete a Historias de Teresa. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos ves. Tu voz hace crecer esta comunidad. El chirrido de sus pasos sobre la grava anunció su furia. Golpeó la puerta con el puño cerrado. «¡Teresa! ¡Abre! Sé que estás ahí, maldita vieja».
Lucía me miró temblando. Le acaricié la mano. Tranquila, hija, solo es ruido. Me levanté y fui a abrir. La guerra iba a comenzar frente a frente. La puerta se abrió con un sonido seco. Frente a mí estaba Rodrigo, o lo que quedaba de su arrogancia. Su rostro, que alguna vez había sido el de un hombre seguro, estaba desfigurado por la furia. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado y la camisa arrugada. Había perdido el control, pero todavía creía que podía fingir autoridad. «¿Qué demonios hiciste, Teresa?», escupió las palabras. «¿Sabes cuánto dinero acabas de destruir? ¿Cuánta gente depende de mí? Me quitaste todo, mis cuentas, mis contratos, mi casa». Lo dejé hablar. Su voz llenaba la entrada como un trueno sin dirección. Cuando terminó, solo se oía su respiración agitada. Entonces respondí, con la serenidad de quien no tiene nada que perder. «No te quité nada, Rodrigo. Solo reclamé lo que siempre fue mío». Él dio un paso adelante. Sus ojos ardían de odio. ¿Crees que vas a ganarme? Te meteré en la cárcel por difamación. Lucía no volverá a ver a ese niño. Yo tengo el poder. Tú no eres nadie sin mí. Levanté la mirada y lo observé con una calma que lo desconcertó. Ya no tienes poder. Ni dinero, ni empresa, ni casa. Ni siquiera tienes el respeto de tus socios. Todo lo construí yo. Tú solo decoraste con tu ego. Rodrigo se quedó mudo un segundo. Intentó recuperar su tono de mando, pero su voz se quebró. ¿Y qué? ¿Vas a matarme, Teresa? ¿Eso quieres? ¿Venganza? Sonreí apenas. No, no soy como tú. Voy a hacer algo peor. Te voy a borrar de tu propia historia. En ese momento, Lucía entró al salón. Llevaba un suéter gris, el cabello recogido, los ojos aún cansados, pero firmes. Rodrigo giró la cabeza y la vio. El silencio fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. «Así que aquí estás», dijo él en tono venenoso, «corriendo a esconderte con tu mamá. ¿Sabes lo que has hecho? Has arruinado mi vida, has arruinado la tuya». Lucía tembló, pero no retrocedió. «Tú la arruinaste el día que me empujaste a la calle», respondió con voz baja, temblorosa pero firme. «El día que te llevaste a mi hijo, el día que me hiciste sentir que no valía nada. Eso se acabó, Rodrigo». Él la observó con una mezcla de desprecio y sorpresa. No estaba acostumbrado a verla hablar. Siempre la había querido callada, obediente, útil, y ahora la escuchaba por primera vez. «¿Ah, sí?», dijo él sarcástico. «¿Y piensas criar sola a ese niño? ¿Con qué dinero, Lucía? ¿Con el de tu madre? ¿Con la caridad de los demás?». Yo di un paso al frente, poniéndome entre ambos. «Con lo mío, Rodrigo, y no será caridad, será justicia». Su mandíbula se tensó. «No sabes lo que haces, Teresa. Esto no termina aquí. Yo aún tengo contactos, gente que me debe favores. Puedo hacerte la vida imposible». «Inténtalo», dije, «pero recuerda una cosa. Las personas que te deben favores lo hacen porque aún no han visto quién eres. Cuando lo hagan, se alejarán como de una peste». Rodrigo respiró con dificultad. Ya no gritaba. Me miró con un odio que solo tienen los hombres que pierden el control frente a una mujer que ya no les teme. «No volverán a ver al niño», susurró finalmente, sonriendo con frialdad. «Lo esconderé. Lo sacaré del país si hace falta. Si quieres verlo, cancela todo, firma los documentos, devuélveme lo que me pertenece». Lucía ahogó un grito. Yo la sujeté del brazo. La miré a los ojos. «Tranquila, déjamelo a mí». Luego miré a Rodrigo. Cada palabra que dije salió como un golpe seco. «El niño vive en una casa que es mía. Esa propiedad está en mi nombre y la orden de desalojo ya fue emitida. Tienes una hora antes de que lleguen los oficiales». Su sonrisa se deshizo. «Estás mintiendo». «No.
También es mío el coche con el que llegaste. Fue comprado con fondos de la empresa y la empresa me pertenece al 100%. Mañana será reportado como robado. No puedes hacerme eso. Ya lo hice. Dio un paso atrás. Por primera vez lo vi dudar. Y en ese segundo supe que lo había vencido, no con gritos, sino con silencio, no con odio, sino con precisión. Y hay algo más, Rodrigo, agregué, acercándome. Dentro de 1 hora llegará un oficial judicial con una orden para devolver el niño a su madre. Si te resistes, te arrestarán. No tienes nada, ni poder, ni dinero, ni derechos. Eres nadie. El aire se volvió denso. Rodrigo no habló. Sus ojos vagaron por la sala como si buscara una salida que ya no existía. Sabía que el mundo que construyó con mentiras se estaba desmoronando. Y lo peor era que no lo destruí con venganza, sino con verdad. Lucía rompió el silencio. Su voz sonó serena, casi dulce. ¿Te das cuenta, Rodrigo? No ganaste nada, solo te quedaste solo. Él la miró sin saber qué responder. Por primera vez, supe que entendía. La derrota no dolía por la pérdida, sino porque lo había vencido una mujer a la que creía débil. Rodrigo bajó la cabeza, murmuró algo ininteligible y salió. La puerta se cerró. Solo quedó el ruido del viento, moviendo las cortinas. Lucía cayó en mis brazos. Su llanto no era de miedo, sino de alivio. «Ya pasó, hija», le susurré al oído. «Ya pasó». Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Durante unos minutos nadie habló. Solo se oía el crepitar del fuego y el goteo lento del agua del fregadero. Lucía seguía abrazada a mí, respirando con dificultad, como si su cuerpo aún no entendiera que el peligro había pasado. Yo la sostuve sin decir nada. No hacía falta. Hay dolores que no se consuelan con palabras, solo con presencia. Cuando por fin se separó, me miró con los ojos enrojecidos, pero más despiertos que nunca. ¿De verdad crees que se rendirá?, preguntó en voz baja. No, respondí sin dudar. Hombres como Rodrigo no saben rendirse, solo saben perder cuando los obligas. Me puse de pie, recogí las tazas de café y las llevé al fregadero. Necesitaba moverme, hacer algo con las manos. El cuerpo pedía acción, aunque la mente estuviera calculando cada paso. Sabía que él no se iría sin intentar algo más. No soportaría la humillación de ser derrotado por 2 mujeres, una que ya no lo amaba y otra que nunca lo admiró. Por eso, cada cerradura de la casa había sido cambiada, cada cámara revisada, cada documento guardado en el despacho de Antonio. Esa misma mañana, mientras Lucía se duchaba, recibí una llamada del abogado. «Teresa», dijo su voz, firme pero con una sombra de inquietud. «Los oficiales ya están en camino al chalet. Encontrarán al niño allí. Y no te preocupes, la Fiscalía tiene suficiente para abrir el caso penal. Pero te advierto, Rodrigo no va a quedarse quieto». «Ya lo sé», respondí. «Y precisamente por eso no pienso esconderme». Colgué. Respiré hondo. Miré por la ventana del estudio. El jardín estaba lleno de luz. Las bugambilias, que Lucía plantó cuando era adolescente, se mecían con el viento. Era hermoso y cruel al mismo tiempo. El mundo podía ser tan tranquilo mientras dentro de una casa se libraban guerras invisibles. Pasaron apenas 30 minutos antes de escuchar los primeros ruidos afuera. Motores, puertas cerrándose, voces. Miré a Lucía. «Es la policía», le dije con calma. «No temas». Nos quedamos en el salón. El reloj marcaba las 9:30 cuando se escuchó el golpe de la puerta del portón y luego pasos firmes en el corredor. 2 oficiales entraron, acompañados por una mujer con una carpeta de cuero, la inspectora del juzgado familiar. Detrás de ellos venía Antonio, impecable, con su portafolio negro. «Buenos días, señora Ramos», dijo la inspectora. «Venimos a ejecutar la orden de restitución del menor. ¿La señora Lucía de la Vega se encuentra presente?» «Aquí estoy»,
respondió mi hija con voz temblorosa pero clara. Antonio extendió los documentos. Todo está en regla, explicó. El padre será notificado de inmediato. La custodia provisional se otorga a la madre hasta que el tribunal determine lo definitivo. Y créame, con las pruebas que tenemos, lo definitivo será lo justo. Lucía asintió en silencio. En sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza. Le tomé la mano. Vamos a traer a tu hijo, hija, hoy mismo. La inspectora y los oficiales se marcharon rumbo al chalet. Antonio me miró con un gesto que era mitad respeto, mitad cansancio. Teresa, eres una mujer de hierro, me dijo, pero quiero que tengas cuidado. Cuando un hombre como Rodrigo cae, no lo hace sin arrastrar. Lo sé, contesté, pero esta vez el peso que arrastre no cedemos nosotras. Salió detrás del convoy. Yo me quedé con Lucía en el salón, en ese silencio que suena a espera. Ella se sentó, apretando las manos en el regazo. ¿Y si no lo entregan, mamá?, susurró. ¿Y si...? Lo hará, la interrumpí. ¿Y si no, se lo harán hacer? Me levanté, caminé hasta la chimenea y avivé el fuego. El reflejo rojo se proyectó sobre los marcos de las fotos familiares. Vi una de Lucía cuando era niña, en la playa de Veracruz, riendo con los pies llenos de arena, y sentí una punzada profunda en el pecho. Había pasado toda mi vida diseñando estructuras sólidas, edificios, puentes, plazas, pero nunca entendí que lo más difícil de construir era un hogar que resistiera la crueldad del mundo. Ese día comprendí que mi último proyecto sería ese, reconstruir la vida de mi hija desde los cimientos. Pasaron 2 horas. El teléfono sonó. Lucía se levantó de golpe. Contesté. Era Antonio. Teresa, dijo con voz contenida, tenemos al niño. Está bien. No puso resistencia. ¿Rodrigo?, pregunté. Está con los oficiales. Lo trasladan al juzgado. Lucía cubrió la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No habló. Solo se dejó caer en mis brazos, temblando. A través del ventanal, el sol golpeaba la pared opuesta. Por primera vez en semanas, sentí que el calor era real, no solo en la piel, sino dentro. El hielo en mi pecho empezaba a derretirse, pero sabía que no era el final. Las guerras no terminan con una victoria, terminan con el silencio que dejan los caídos. Y Rodrigo aún tenía voz, y, seguramente, un último golpe guardado. El mediodía cayó sobre la ciudad como una sábana de calor. La luz entraba a raudales por las ventanas del estudio, dejando ver el polvo flotando como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía sostenía a su hijo, a mi nieto, por primera vez desde aquella noche. Tenía las mejillas húmedas, el cabello pegado a la frente, los ojos cerrados. Lo olía, lo acariciaba, lo besaba una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que era real. Yo los observaba desde el umbral, sin atreverme a interrumpir ese momento sagrado. Había visto nacer muchos proyectos, pero nunca había visto algo tan perfecto como ese reencuentro. Una madre reconociendo a su hijo después de haberlo dado por perdido. El bebé dormía tranquilo, ajeno al drama que lo rodeaba. Lucía le susurró al oído: «No voy a dejarte nunca más, mi amor. Nunca». Y luego levantó la mirada hacia mí. «Mamá, gracias». No supe qué responder. Solo la abracé, pero incluso en medio de esa ternura, la realidad no dejaba de pulsar al fondo. El teléfono vibró. Era Antonio. Respondí, apartándome despacio del cuarto. «Teresa», dijo con voz seria. «Rodrigo ha sido detenido, pero solo de forma preventiva. Saldrá bajo fianza». «¿Qué significa eso?», pregunté conteniendo la rabia. «Significa que el proceso apenas comienza, pero lo más importante es que no puede acercarse a Lucía ni al niño. Ya está la orden judicial en firme». Colgué. El aire olía a esperanza y miedo al mismo tiempo, porque sabía que los hombres como Rodrigo no aceptan las derrotas. Las rumian, las planean, las devuelven multiplicadas. Y él no era un hombre que supiera perder en silencio.
Esa noche, cuando la ciudad se sumió en sombras, salí al patio. El cielo estaba despejado y la luna caía como una lámpara fría sobre el jardín. Encendí un cigarro, el primero en años, no por costumbre, sino por ritual. La batalla aún no había terminado y yo necesitaba claridad. Pensé en mis años jóvenes, en mi padre albañil, en mi madre costurera. Ellos me enseñaron que la dignidad no se mendiga, se construye, y que la venganza, si alguna vez llega, no debe oler a odio, sino a justicia. Miré el humo elevarse y me prometí una cosa: no volvería a permitir que nadie pisoteara a una mujer bajo mi techo. A la mañana siguiente, desperté con la mente clara. Había dormido poco, pero lo suficiente para entender lo que debía hacer. Rodrigo saldría libre, sí, pero no sería el mismo hombre. Su nombre, su empresa, su reputación, todo eso podía derrumbarse con la misma facilidad con la que él derrumbó la paz de mi hija. Abrí la laptop. Entré en mis archivos. Los documentos que Mateo me había enviado eran suficientes para encender una bomba legal y mediática. Pero eso no bastaba. La gente debía saber quién era realmente Rodrigo de la Vega, el filántropo, el empresario ejemplar, el esposo devoto. Todo era una máscara. Y las máscaras, cuando se caen, deben hacerlo ante testigos. Creé una carpeta nueva, el Proyecto Fantasma. Allí guardé todos los archivos, correos, facturas y contratos falsos. Luego, sin dudar, escribí un correo anónimo. Asunto: documentos confidenciales sobre fraude y corrupción. Cuerpo: les adjunto material que demuestra el desvío de fondos públicos y robo de propiedad intelectual en la empresa de la Vega y Asociados. La verdad debe salir a la luz. Destinatario: 3 periódicos nacionales, un canal de televisión y un portal de periodismo independiente. Presioné enviar. El clic sonó como un disparo. En menos de 2 horas, mi teléfono estalló en notificaciones. Los titulares comenzaron a aparecer en redes. El arquitecto Rodrigo de la Vega, acusado de fraude millonario y robo de diseños. Exesposa presenta pruebas devastadoras. El imperio de cristal que se derrumba. Lo observé con una calma extraña, sin placer ni remordimiento, solo con la serenidad del deber cumplido. Lucía entró al estudio con el bebé en brazos. ¿Qué pasa, mamá? Nada, hija, solo la verdad saliendo al sol. Ella miró la pantalla y se tapó la boca. ¿Fuiste tú? Asentí. Él quiso borrarnos. Ahora será su nombre el que desaparezca. Nos quedamos en silencio un rato, viendo cómo la ola crecía. Cada minuto, nuevos artículos, nuevas entrevistas, nuevas voces hablando de justicia. La opinión pública era el tribunal que nunca se vende. Lucía sonrió por primera vez sin tristeza. «No puedo creerlo», susurró. «Todo lo que me quitó, ahora lo pierde él». «No lo pierde, hija», corregí. «Solo está recibiendo lo que sembró». Esa tarde, la casa se llenó de luz y por un momento creí que todo había terminado. Pero cuando cayó la noche, un mensaje nuevo apareció en mi celular. No tenía remitente, solo decía: «Creíste que ganaste, no sabes con quién te metiste». Lo leí 3 veces, y entonces supe que Rodrigo aún no había dicho su última palabra. El mensaje brillaba en la pantalla del teléfono como un veneno sin color. «Creíste que ganaste, no sabes con quién te metiste». Lo leí una y otra vez, hasta que el pulso se me calmó. No había miedo, no aún. Había rabia contenida, precisión, una claridad que solo se tiene cuando ya no queda nada que perder. Lo primero que hice fue tomar una captura del mensaje. La reenvié a Antonio, con una nota simple. «Él sigue moviéndose. Anticípate».
Luego dejé el celular sobre la mesa y salí al jardín. El aire nocturno olía a tierra húmeda y a jazmín. La casa, por primera vez en meses, estaba viva. Lucía dormía con el bebé en su cuarto, respirando al mismo ritmo. Esa pequeña sinfonía era mi fortaleza, y yo no iba a permitir que nadie la rompiera. Entré de nuevo. Cerré todas las puertas y ventanas, revisé las cámaras. Mi casa era más segura que un banco. Pero la seguridad física no servía de nada cuando el enemigo sabía usar otros medios: la prensa, la manipulación, el miedo. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, el noticiero hablaba solo de Rodrigo. Escándalo en el mundo de la arquitectura. Posible fraude millonario. Investigación por desvío de fondos. Los conductores hablaban de él con una fascinación morbosa. Lo que antes eran elogios se había convertido en cuchillos. Lucía entró al comedor con el bebé en brazos. «Lo están diciendo en todos lados, ¿verdad?», preguntó. «Sí». «¿Y si se venga, mamá?» «Que lo intente», dije sirviendo el café. A los hombres como él les cuesta entender que el miedo solo funciona mientras se lo permites. Cuando una mujer deja de temer, se convierte en su peor pesadilla. A media mañana, Antonio llamó. «Teresa, tengo noticias», dijo sin rodeos. «Rodrigo ha desaparecido». «¿Cómo que desapareció?» «Salió de la comisaría hace unas horas, pagó la fianza con un tercero y no volvió a su domicilio. No contesta llamadas. La fiscalía lo busca». Guardé silencio unos segundos. No me sorprendía. Rodrigo no sabía perder sin ensuciarse las manos. «Lo hará Antonio», dije finalmente. «Tarde o temprano intentará algo. Solo asegúrate de que cada paso suyo quede registrado». «Ya lo estoy haciendo, pero...» «Teresa». Hubo una pausa. «Ten cuidado». Colgué. Miré el jardín bañado de sol. No parecía el escenario de una guerra, pero lo era. Esa misma tarde noté algo extraño. Un coche gris, estacionado frente a la casa. Estuvo ahí más de una hora. Luego se fue. Regresó al día siguiente. Lucía lo notó también. «¿Será la policía?», preguntó. «No», respondí sin apartar la vista del ventanal. «Es él, o alguien suyo». No tenía pruebas, pero lo sabía. Rodrigo nunca hacía nada directamente. Mandaba a otros. Esa era su forma de control. La sombra. Llamé a Antonio. «Necesito seguridad privada, hoy». «¿Crees que te está vigilando?» «No lo creo, lo sé. Él no soporta la idea de que existamos sin él». Esa noche, antes de dormir, revisé las cámaras de nuevo. En una de las grabaciones de la madrugada se veía claramente una silueta frente al portón. No se movía, solo observaba. La imagen era borrosa, pero la postura, la forma de los hombros, el modo en que fumaba, era él, Rodrigo. Respiré hondo. No sentí miedo, sentí una calma glacial. Los depredadores no entienden el lenguaje de las víctimas, pero tampoco el de las madres cuando deciden luchar. Esa noche no dormí. Escribí. Tomé mi cuaderno de bocetos y entre planos y trazos diseñé lo que llamé el plan final. No era venganza, era clausura. Cada paso, cada conexión, cada movimiento de Rodrigo sería rastreado. No dejaría cabos sueltos. Él me enseñó la precisión. Ahora la usaría en su contra. Al día siguiente fui a ver a Mateo. Lo cité en un café discreto del centro. Era más joven de lo que imaginaba, quizás 30 años, con ojos cansados pero atentos. «Gracias por ayudarme», le dije. Él bajó la mirada. «No fue solo por usted, Teresa. Yo trabajé para Rodrigo. Vi lo que hacía. Tenía miedo de hablar, pero cuando supe lo que le hizo a su hija...». Se detuvo. Respiró hondo. Entendí que tenía que sacar la verdad. Me contó cosas que ni siquiera los documentos mostraban. Cómo Rodrigo compraba funcionarios.
cómo falsificaba planos para conseguir licitaciones, cómo usaba nombres de empleados fantasmas para justificar gastos. Era una red enorme. Y ahora, con cada palabra de Mateo, esa red se iba deshilachando. Cuando terminamos, le extendí la mano. Gracias, hijo. Hiciste lo correcto. Él asintió. Solo tenga cuidado. Rodrigo no perdona a quien lo desenmascara. Salí del café. La ciudad seguía igual, pero para mí, el aire se había vuelto más pesado. Sabía que el golpe final estaba cerca. Rodrigo no iba a soportar ver su nombre destruido. Y cuando un hombre así se siente acorralado, puede volverse impredecible. Esa noche, volví a casa antes del anochecer. Lucía estaba dormida con el bebé en el sofá. El silencio era tan perfecto que casi me engañó. Hasta que lo oí. Un ruido metálico en el jardín. Una sombra moviéndose detrás de la ventana. Y entonces lo supe. No había desaparecido. Había vuelto. El sonido era leve, casi imperceptible. Un roce, un chasquido metálico, como el de una bisagra vieja que intenta no hacer ruido. Apagué la lámpara del estudio. El reflejo de la luna entraba por la ventana y recortaba mi sombra sobre la pared. Me quedé quieta, escuchando. Había aprendido a distinguir los sonidos de mi casa como los latidos de un cuerpo propio. Sabía qué crujido era la madera, cuál era el viento, cuál no pertenecía. Y ese ruido no pertenecía. Deslicé la mano hacia el cajón del escritorio. No guardaba armas, no me hacían falta. Tomé la linterna y avancé en silencio, con los pasos calculados hasta la puerta trasera. La abrí apenas unos centímetros. El aire del jardín entró frío, húmedo, con ese olor a tierra removida después de la lluvia. El haz de luz barrió los rosales, las macetas, el viejo fresno, y entonces lo vi. Una figura, inmóvil, al otro lado de la cerca. No podía ver su rostro, pero la postura, la rigidez, la forma de respirar eran inconfundibles. Rodrigo. «Sal de ahí», dije sin alzar la voz. «Ya no tienes nada que hacer aquí». No respondió. Dio un paso adelante. El resplandor de la linterna alcanzó su rostro. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, las mejillas grises, el orgullo convertido en ruina. En una mano tenía algo, un sobre. «No vine a pelear», dijo, con un tono diferente, casi cansado. «Solo quiero hablar». «No hay nada que hablar». «Teresa». Su voz se quebró. «Me lo quitaste todo. La prensa, los contratos, mi nombre. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Y no vine a amenazarte. Vine a darte esto». Tiró el sobre hacia el suelo, entre nosotros. Cayó mojado, sucio de barro. «¿Qué es eso?» «Mi final», respondió él. «Te dije que no sabías con quién te metías. Ahora lo sabrás». Retrocedió 2 pasos. Antes de que pudiera decir nada, se giró y se perdió en la oscuridad. El ruido de un motor lejano fue lo último que oí. Esperé unos segundos, respirando despacio, antes de agacharme a recoger el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había un solo papel, doblado varias veces. Era una copia de un correo electrónico impreso. El remitente me hizo helar la sangre. Antonio Sánchez. Leí el contenido. «Rodrigo, todo está listo. Teresa no sospecha nada. Los fondos están donde dijimos. El plan funcionará. Te llamaré cuando la transferencia esté completa». Sentí un vértigo en el estómago. Leí de nuevo incrédula. «¿Antonio? ¿Mi abogado? ¿Mi aliado? ¿El hombre que había movido cielo y tierra por nosotras? No podía ser». El papel estaba amarillento, las fechas borrosas, pero el nombre era claro, y la firma también.
Subí las escaleras, guardando el sobre entre mis manos como si quemara. Lucía seguía dormida. No podía despertarla todavía. Fui al estudio y marqué el número de Antonio. No contestó. La segunda llamada tampoco. La tercera sí. Su voz sonó tensa. «Teresa, ¿qué pasa? Es tarde». «Necesito verte», dije. «Ahora». «¿Pasa algo con el caso?» «Pasa que tengo algo en mis manos que lleva tu firma». Silencio. Solo el zumbido de la línea. «¿Qué?», preguntó fingiendo desconcierto. «No hagas teatro. Quiero verte, mañana, en mi oficina, a las 9». Colgué sin esperar respuesta. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero no de miedo, sino de furia. Rodrigo era capaz de mentir, manipular, corromper, sí, pero falsificar la firma de Antonio también estaba dentro de sus artes. Tenía que estarlo. Aún así, la duda había entrado, una grieta minúscula, pero suficiente para hacer temblar todo. A las 9 en punto del día siguiente, Antonio llegó. Entró con su habitual calma, con su portafolio impecable, su traje gris y ese modo de mirar que hacía creer a la gente que él siempre sabía más de lo que decía. Dejé el sobre la mesa. «Explícame esto». Él tomó el papel, lo leyó en silencio. No cambió de expresión. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y me miró. «Esto es una falsificación, Teresa. Cualquiera puede imprimir un correo. La firma no es mía, y ese correo jamás salió de mis servidores. ¿Puedes probarlo?» «Claro. Dame unas horas». Se levantó y se fue sin mirar atrás. Lo observé irse por la ventana, dudando por primera vez en mucho tiempo. Si decía la verdad, tenía un enemigo que aún jugaba con mis sombras. Si mentía, tenía una traición plantada justo en mi espalda. Esa tarde me senté frente a la chimenea. Lucía dormía con el niño, y el fuego iluminaba las paredes. El sobre seguía sobre la mesa, el papel se ondulaba con el calor. Sabía que la verdad estaba en algún punto entre ambos hombres, y que el siguiente paso no sería en un juzgado, sino en la oscuridad. Cerré los ojos. El fuego crepitaba como una advertencia. Sabía lo que vendría. Rodrigo no había venido a entregar un sobre. Había venido a encender la mecha. No dormí aquella noche. El sobre permanecía sobre la mesa del despacho como un animal dormido, pero peligroso. Cada vez que intentaba apartar la mirada, la mente volvía a ese nombre impreso en letras negras. Antonio Sánchez, mi aliado, mi abogado, mi única línea de defensa en medio de esta tormenta. El amanecer me encontró aún sentada en el sillón, con el fuego ya convertido en brasas. Lucía bajó con el bebé en brazos. «¿No dormiste nada?», preguntó con voz suave. «No», respondí, sin apartar los ojos del sobre. «Anoche vino Rodrigo». Lucía se detuvo, con el corazón en la garganta. «¿Qué?». «Dejó esto». «¿Qué es?». «Una trampa o una advertencia. No lo sé todavía». Lucía se acercó y leyó el papel. El silencio cayó sobre nosotras como una losa. «¿Antonio?», murmuró. «No puede ser». Eso mismo pensé yo, pero Rodrigo no da pasos en falso. Cada movimiento suyo tiene un propósito. Si vino hasta aquí, de noche, fue porque quería sembrar la duda. Y lo logró. Dejé escapar un suspiro largo. No lo diré hasta tener pruebas, pero esta vez no confío en nadie. A las 11, el teléfono sonó. Era Antonio. «Teresa, ya verifiqué», dijo sin preámbulos. «El correo es falso. Lo rastreé. Fue enviado desde un servidor temporal en Guatemala. Probablemente Rodrigo lo fabricó para dividirnos». «¿Estás seguro?» «Totalmente. Pero hay algo más». «¿Qué?» Mientras revisaba mis sistemas, encontré rastros de intrusiones en mi base de datos. Alguien intentó acceder a tus documentos legales.
los del fideicomiso que protege tus propiedades. Por suerte, el sistema bloqueó la operación, pero si lo intentan de nuevo, podrían entrar. ¿Y qué pasa si lo logran? Podrían transferir tus bienes a otra entidad. Desaparecerían en minutos. Me quedé en silencio. Era peor de lo que imaginaba. Rodrigo ya no jugaba con amenazas. Ahora iba a por mi patrimonio. El dinero no era su meta. Era mi destrucción moral. Quería verme arruinada, débil, humillada. Quería que sintiera lo que él sintió cuando perdió su control. Haz lo que tengas que hacer, Antonio, dije al fin. Blinda mis cuentas. Cierra accesos. Si tengo que perderlo todo para proteger a mi hija, que así sea. Pero no le dejaré ni una grieta por donde entrar. Entendido, respondió. Voy a poner en marcha una auditoría completa. Y Teresa, hizo una pausa. Ten cuidado, no salgas sola. Colgué. Lucía me observaba desde la escalera. ¿Qué pasa, mamá? Nada que no haya esperado, contesté, sin temblar. Él no puede tocar lo que importa. Ya nos tiene miedo, y eso lo está matando. La tarde transcurrió lenta. El calor del día pesaba como plomo, y el silencio era tan denso que se podía sentir. Afuera, los grillos comenzaron su canto temprano, y por un momento, todo pareció tranquilo, hasta que el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté. Del otro lado, una voz masculina, fría, calculada. Señora Ramos. ¿Quién habla? No importa. Solo llame para avisarle que su hija no está tan segura como cree. El corazón me dio un salto. ¿Qué significa eso? Significa que hay ojos en todas partes. Buenas noches. El clic del final fue como un disparo en el pecho. Subí corriendo las escaleras. Lucía estaba en su habitación, jugando con el bebé. Los miré. Los conté con la mirada, como si necesitara confirmar que estaban enteros. No le dije nada. No podía asustarla más. Solo cerré la puerta y bajé otra vez, con las piernas temblando. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. Solo una palabra. Cenizas. La linterna del pasillo parpadeó. Un olor extraño comenzó a llenar el aire. Corrí hacia el estudio. El fuego de la chimenea, que había apagado horas atrás, ardía otra vez. Las brasas habían prendido un montón de papeles, mis bocetos, mis carpetas, mis proyectos, todo lo que había sido mi vida. Tomé el extintor y rocié el fuego hasta apagarlo. El humo llenó la habitación. Tosía, lloraba, no por el humo, sino por lo que comprendía. Rodrigo había estado aquí, no esa noche, antes. El sobre no era una advertencia, era una distracción. Mientras yo leía su trampa, él había preparado el verdadero golpe. Llamé a Antonio. «Está aquí», dije sin respirar. «Estuvo en mi casa. Quemó mis planos». «Teresa, escucha, no te quedes ahí. Voy para allá. Y no toques nada». Pero ya era tarde. Entre las cenizas, un papel sobrevivía, ennegrecido por el fuego. Una frase escrita con su caligrafía. «Si no es mío, no será de nadie». El corazón me dolía como si me lo apretaran con una mano invisible. Sabía lo que venía. Rodrigo había cruzado el límite. Ya no era una guerra de poder, era una guerra de supervivencia. Esa noche dormí en la habitación de Lucía, con una silla frente a la puerta. No por miedo, por instinto, porque sabía que la oscuridad aún no había dicho su última palabra. El amanecer no trajo alivio, trajo olor a humo, a papel quemado, a pasado. Las paredes del estudio seguían manchadas de hollín. Los planos que no se consumieron por completo estaban arrugados, ennegrecidos, inútiles. Lucía bajó las escaleras con el niño en brazos y se detuvo al ver el desastre. «¿Qué pasó, mamá?» «Nada que no pueda volver a construirse», respondí, mientras recogía las cenizas con una pala. «Fue él, ¿verdad?» Asentí. «Sí,
y no será la última vez que lo intente. Lucía me miró con un miedo nuevo, más profundo. No era el miedo por sí misma, era el miedo de quien teme por los suyos. Mamá, vámonos. Podemos irnos a otro lugar, a otra ciudad, a otro país si hace falta. No, respondí sin levantar la vista. No huiré de mi propia casa. He construido cada piedra de esta vida y nadie, ni siquiera él, me la va a quitar. La frase sonó fría, pero era la verdad. No era orgullo, era convicción. He visto demasiadas mujeres huir de los hombres que las lastiman. Yo no. Si Rodrigo quería guerra, la tendría, pero la pelearía en mi terreno. A las 9 llegó Antonio. Venía acompañado de 2 hombres armados, discretos pero atentos. Son de confianza, dijo. Se quedarán aquí hasta nuevo aviso. ¿Lo encontraste? No, la policía lo busca, pero tengo una buena noticia. Se emitió orden de arresto definitiva. Rodrigo está, oficialmente, fugitivo. ¿Y los bienes? Protegidos. Pero Teresa hizo una pausa. Ya no se trata solo de dinero. Este hombre está fuera de control. Si regresa, no será para hablar. Lo sabía. Desde el momento en que vi su caligrafía entre las cenizas, supe que ya no quedaba lógica en él, solo un deseo de destruir. Y si algo había aprendido en la vida, era que quien ya no tiene nada que perder, se vuelve peligroso. Pasaron 3 días, 3 días de espera, de noche sin dormir, de sobresaltos cada vez que un perro ladraba o un coche se detenía cerca. Lucía intentaba mantener la calma, pero su cuerpo hablaba por ella, temblaba, respiraba rápido, saltaba ante el menor ruido. Yo fingía serenidad, aunque la tensión me recorría los huesos, hasta que el 4.º día, el teléfono volvió a sonar. Era Antonio. ¡Lo tenemos! ¿Dónde? En la carretera hacia Puebla. Lo interceptaron intentando cruzar con documentos falsos. Está bajo custodia. No volverá a molestarte. Cerré los ojos. No lloré. Solo sentí el aire volver a entrar en mis pulmones, como si, después de semanas, pudiera respirar por fin. Gracias, Antonio. No me las des. Todavía queda mucho por hacer. Esa noche, Lucía durmió por primera vez con las ventanas abiertas. El niño, tranquilo, movía las manos dormido. Yo los observé desde la puerta, recordando el olor de las flores del jardín, el mismo aroma que había sentido la primera vez que sostuve a Lucía recién nacida. La vida volvía, lenta, tímida, pero volvía. A la mañana siguiente encendí la radio. La noticia recorría todos los canales. Detienen al arquitecto Rodrigo de la Vega tras intentar huir del país. Se le acusa de fraude, falsificación, extorsión y tentativa de incendio intencional. Su rostro aparecía en la pantalla. Ya no era el del empresario exitoso. Era el de un hombre derrotado, roto. El de alguien que había creído estar por encima de todo y había caído hasta el fondo. Lucía me abrazó por detrás, en silencio. «Se acabó», susurró. «No», respondí. «Nunca se acaba del todo, pero por ahora estamos vivas. Y eso es más que suficiente». Esa tarde fui al estudio, saqué los planos quemados y comencé a dibujar sobre ellos. El lápiz trazaba líneas nuevas sobre las marcas del fuego. No borraba el pasado, lo reconstruía. Cada trazo era una promesa, de resiliencia, de vida. El teléfono vibró. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. «Lo terminaste tú, Teresa, pero fue él quien me enseñó a mirar». No entendí. Lo leí varias veces, y entonces lo noté. El remitente tenía nombre. Mateo. Marqué de inmediato, pero la llamada no conectó. La pantalla mostraba un mensaje. Número fuera de servicio. Mateo había desaparecido. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas y el reloj marcaba las 3, supe que la historia aún no había cerrado del todo. Rodrigo estaba preso, sí, pero la sombra de lo que había creado seguía viva,
moviéndose entre nombres y silencios, y que el último capítulo, todavía, estaba por escribirse. El mensaje de Mateo me perseguía. Lo terminaste tú, Teresa, pero fue él quien me enseñó a mirar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que Rodrigo había sido su mentor? ¿Que estaba agradecido con él? ¿O que había visto demasiado y ahora debía desaparecer? No dormí esa noche. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. La frase se repetía como un eco en un túnel sin fin. Al amanecer decidí buscarlo. Llamé a Antonio. Necesito localizar a Mateo Suárez, dije sin rodeos. ¿Qué ocurre? Desapareció y me mandó un mensaje raro. Antonio suspiró. Voy a ver qué puedo hacer. Pero Teresa, ¿qué? No confíes en nadie más. Ya no lo hago. Pasaron 2 días sin noticias. Lucía intentaba distraerse con el bebé, pero yo podía sentir su ansiedad. Cada llamada, cada golpe en la puerta la hacía tensarse. «Mamá, ¿por qué no dejamos todo atrás?», preguntó una tarde. «Podemos empezar de cero, en otro lugar». «Hija», respondí tomando su mano, «hay cosas que uno no puede dejar atrás. No son lugares, son heridas. Y si no las cierras bien, te siguen a donde vayas». Esa noche, mientras revisaba mis correos, apareció uno nuevo, sin asunto. El remitente, mateo.srz@post.com. El cuerpo del mensaje decía: «No busques más, estoy bien, pero no me contactes». Lo que descubrimos no termina con Rodrigo. Hay más nombres, personas que aún están ahí. Cuida a Lucía. Debajo un archivo adjunto, lineadesangre.pdf. Lo abrí. Eran planos, contratos, fotografías, documentos que mostraban que Rodrigo no era el único implicado. Había una red de corrupción que alcanzaba políticos, jueces y empresarios, y entre los nombres, uno me heló: Antonio Sánchez. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Mi mano temblaba. Lo leí una y otra vez, sin poder creerlo. El nombre estaba ahí, en negro sobre blanco, vinculado a cuentas fantasma y transferencias ocultas. Antonio, el hombre que decía protegerme, había movido dinero en los mismos proyectos que Rodrigo. Mateo tenía razón. La raíz era más profunda. Llamé a Antonio. Contestó al segundo timbre. «Teresa, justo iba a llamarte. Tengo avances del caso». «Ya lo sé», dije interrumpiéndolo. «¿Perdón?» «Sé todo, Antonio». Silencio. El tipo de silencio que solo se da cuando alguien sabe que fue descubierto. «No entiendo», intentó decir. «No lo intentes. Sé que moviste dinero con Rodrigo. Sé que estabas dentro desde el principio». La respiración al otro lado del teléfono se hizo pesada. «Teresa, no sabes lo que dices». «Lo sé perfectamente. Tú eras el filtro, el que limpiaba sus cuentas, el que firmaba los contratos falsos. Tú hiciste que todo pareciera legal». Un golpe seco se oyó del otro lado. Antonio había tirado algo. «Escúchame bien», dijo con voz fría. «Rodrigo está acabado. Pero si sigues hurgando, vas a acabar tú también. Hay cosas que no puedes imaginar, Teresa. Gente que no te perdonará que abras la boca». «Ya no tengo miedo». «Entonces no sabes lo que es perderlo todo». Colgó. Me quedé mirando el teléfono, el corazón latiendo con fuerza. Las piezas encajaban. Rodrigo no había actuado solo. Antonio era su socio silencioso, su sombra. Y ahora que Rodrigo estaba tras las rejas, él era quien movía los hilos. Abrí el archivo de nuevo. Había una última hoja, una dirección, una bodega en las afueras de la ciudad. Anochecía. Lucía estaba bañando al bebé. Tomé las llaves del coche sin decir nada. Manejé por más de 1 hora hasta llegar a la dirección. El edificio era viejo, de láminas oxidadas. Una puerta lateral entreabierta dejaba ver luz en el interior.
Apreté el volante. Sabía que estaba cometiendo una locura, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Entré. El olor a aceite y metal oxidado era fuerte. Al fondo, una mesa cubierta de papeles, y detrás de ella, Antonio. Levantó la vista, sorprendido. «Te dije que no vinieras, Teresa. Y tú me dijiste que era mi abogado, pero no dijiste que también eras cómplice». Él sonrió, con una calma que daba miedo. «No entiendes nada. Rodrigo era un imbécil. Creía que el poder era gritar más fuerte. Pero el verdadero poder es el que nadie ve, el que firma, el que mueve, el que borra. Yo solo administraba el caos». «Traicionaste a todos», le dije conteniendo las lágrimas. «A mí, a Lucía». A tu propia palabra. «No, Teresa, yo te protegí, hasta que decidiste convertirte en problema». Dio un paso hacia mí. «No deberías haber venido sola». En ese momento escuché un clic metálico, el sonido inequívoco de una pistola siendo amartillada. Antonio apuntaba hacia mí. Su rostro, antes sereno, era ahora una máscara de frialdad absoluta, y su voz, un hilo venenoso. «No te preocupes, Teresa. Esto no dolerá mucho». El sonido del gatillo me congeló por un segundo. Antonio me miraba con los ojos de alguien que ya había cruzado la línea, sin vuelta atrás. El cañón de la pistola brillaba bajo la luz de la lámpara industrial que colgaba sobre nuestras cabezas. El aire olía a aceite, a óxido y a traición. No hablé. El silencio era mi única defensa. Antonio sonrió, nervioso, como si esperara que yo dijera algo para justificar lo que estaba a punto de hacer. Pero no le di ese placer. Solo lo observé, con una calma que no sabía de dónde salía. ¿Sabes qué es lo peor, Teresa?, dijo bajando un poco el arma. «Que siempre te admiré. Tu disciplina, tu talento, tu maldita forma de no rendirte. Pero también eras un riesgo. Y los riesgos, en este negocio, se eliminan». «¿Negocio?», susurré. «Esto era mi vida, Antonio. Mi empresa, mis proyectos, mi familia. Tú eras mi abogado, mi amigo. ¿Y ahora me hablas de negocios?». «Todo en este mundo es un negocio», respondió él, y volvió a levantar el arma. «Incluso la lealtad». Entonces algo sonó detrás de nosotros, un golpe seco, metálico. Antonio se giró instintivamente. Yo aproveché ese segundo y lancé contra él el portafolio que estaba sobre la mesa. El disparo retumbó, el eco se clavó en mis oídos. Corrí hacia un costado, me cubrí detrás de un pilar de hierro. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. «¡Teresa!», gritó él, «no te servirá de nada correr. Nadie te creerá». Otro disparo. Chocó contra una lámina y levantó chispas. El ruido del metal reverberó por todo el almacén. Avancé despacio, en silencio, con los pasos amortiguados por el polvo. Podía oírlo respirar. Estaba nervioso, y los hombres nerviosos cometen errores. Me agaché y tomé una barra metálica del suelo. Esperé. Él se acercó, buscando entre las sombras. Cuando pasó junto a mí, golpeé con todas mis fuerzas. El sonido del impacto fue seco, brutal. La pistola cayó al suelo. Él se dobló, soltando un gemido. Me abalancé, lo empujé con todo mi peso. La pistola rodó hacia la pared. La tomé antes de que él pudiera alcanzarla y apunté. Mis manos temblaban, pero mis ojos estaban fijos. «No quiero hacerlo, Antonio», dije con voz temblorosa pero firme. «Solo dime por qué. ¿Por qué destruirlo todo?». Él rió, una risa rota, amarga. «Porque ustedes no entienden. El mundo no pertenece a los que trabajan, Teresa. Pertenece a los que saben mover los hilos. ¿Y tú? Tú siempre fuiste demasiado recta para sobrevivir». «No», respondí bajando lentamente el arma. «No soy recta. Solo aprendí a no arrodillarme». Entonces
Sonó una sirena afuera. Luces rojas y azules se filtraron por las rendijas del portón. Antonio me miró atónito. ¿Qué hiciste? Nada, dije. Solo dejé el teléfono encendido, grabando, transmitiendo. La puerta se abrió de golpe. 2 agentes entraron, seguidos por una mujer que reconocí al instante, la inspectora del juzgado familiar. Antonio intentó correr, pero lo redujeron en segundos. Le quitaron el arma, lo esposaron y lo sacaron entre gritos. Yo me dejé caer al suelo. El cuerpo me temblaba entero, pero el alma estaba tranquila. La inspectora se acercó, me tomó la mano. Se acabó, señora Ramos. Está a salvo. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas bajaron sin permiso, no de miedo, sino de alivio, de haber llegado viva al final. 2 meses después, la ciudad volvió a su ritmo. Rodrigo y Antonio enfrentaban juicio. Las pruebas eran incontestables: corrupción, fraude, intento de homicidio. Mateo testificó desde el extranjero, bajo protección. Lucía y el niño vivían conmigo, en paz. El jardín florecía otra vez. Una mañana, mientras el sol bañaba las bugambilias, encendí la cámara del teléfono y hablé por primera vez al público. Mi voz era tranquila, pero firme. A veces, la justicia llega tarde. A veces llega sola, en silencio, vestida de verdad. Pero llega. No hay mujer demasiado vieja ni historia demasiado rota para volver a empezar. Yo soy Teresa Ramos, tengo 55 años y esta es mi historia. No de venganza, sino de libertad. Apagué la cámara. El vídeo subió esa misma tarde al canal. Los comentarios comenzaron a llegar. Mujeres, hombres, jóvenes, todos hablando de esperanza, de coraje, de dignidad. Y por primera vez en años, sonreí sin dolor. El pasado ya no pesaba. Era parte del cimiento sobre el que volvía a construir. Salí al jardín. Lucía jugaba con su hijo. El niño reía, con esa risa limpia que solo tienen los que aún no conocen el miedo. Y pensé que sí, el mundo podía ser cruel, pero también sabía curarse. Porque a veces, el fuego no destruye, solo purifica. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta y suscríbete a Historias de Teresa. Cuéntame desde qué parte de México o del mundo me escuchas. Tu voz mantiene viva esta comunidad de mujeres que se niegan a rendirse.